Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Arte de Educar, una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión. El 29 y 30 de junio de este año se celebra la cuarta edición del curso de verano que una vez más ofrece la Delegación de Apostolado Seglar. Se trata ante todo de un encuentro formativo, como diría nuestro plan pastoral diocesano, para ayudarnos y seguir creciendo en sabiduría y gracia. El tema, el reto educativo, propuestas desde la doctrina social de la Iglesia. Y por ello hoy nos acompañan el coordinador del grupo de trabajo Polis, Alfredo Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Conchi, gracias. Julio Comendador y Cristina Sánchez Castro, como miembros de este grupo de trabajo. Buenas también, noches. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando de la cuarta edición ya de un curso de verano, del que luego veremos algún otro año cómo se ha desarrollado, las distintas intervenciones, los distintos ponentes que han participado de ellas, pero este año, desde luego, que el tema de la educación no podía pasar tampoco de largo en este curso de verano. Bien, pues sí, milagrosamente, en sentido lato y en sentido estricto, podemos decir, llegamos a este cuarto curso que tiene como tema central la educación en línea con los objetivos del plan pastoral y como escuchábamos a Juan Manuel de Prada en una conferencia que recomiendo conseguir aquí dentro de las grabaciones del canal diocesano el viernes, una conferencia magnífica sobre el tema de la educación, es el tema medular, el tema central, el tema de los temas, ¿no? Bueno, pues este tema que, como dice don Braulio en su carta pastoral, el arte de educar, abarca tantos aspectos que necesariamente en día y medio teníamos que restringir, pues es el que hemos escogido y creo que con suerte, como hasta ahora en los años anteriores, con un grupo de ponentes bastante bien escogidos, gracias a Dios, y que creo que van a aportar, aparte de su rigor, su testimonio, ¿no? Y creemos que es un curso que tiene una amplitud de destinatarios pues que cualquiera se puede sentir llamado, desde los que son agentes más en sentido estricto educativos, como pues desde luego cualquier padre o madre, y teniendo en cuenta que además del atractivo por la materia y como digo, por los ponentes que van a venir, entre ellos alguno, como veremos, seguramente muy conocido, como es don Juan Orellana, crítico de cine del Canal 13 de televisión, de Alfa y Omega, porque nos orientamos muchas veces para saber ver películas, ¿no? Pues abordaremos como uno de los aspectos a tratar en el curso, pero un aspecto muy importante, la cuestión, ¿no?, de la introducción, de la pretensión de introducir la ideología de género en nuestro sistema educativo, digo ya en nuestro sistema, en el de aquí, incluso en el de la propia región, y con situaciones que habrá que ver cómo saber atender con delicadeza, con cuidado, con justicia, con verdad, con caridad sobre todo, porque las tenemos ahí ya, no a la vuelta de la esquina, las tenemos, ya han doblado ya la esquina, ¿no? Y es un tema pues ante el cual hay que sensibilizarse y saber a qué atenerse. Yo estoy esperando el curso porque es verdad que es un asunto sobre el cual lo veíamos como algo lejano, de una inquietud teórica, si se quería, y se ve que no, que es una cuestión humana muy delicada que cristianamente debemos saber abordar. Y es un curso donde también se dan soluciones prácticas entre muchas comillas. Quiero decir que siguiendo el esquema del ver, juzgar y actuar, se plantean todos estos temas, ¿no? Sí, por lo que decías de que se va a concretar mucho. Este año lo hemos enfocado además así, casi en la propia estructura del curso, ¿no? Desde lo que pudiera ser un panorama más general que nos ofrecería Juan Orellana en su entrada, ¿no?, del curso, su ponencia inicial, y con un audiovisual muy atractivo que nos va a preparar sobre trozos de películas, sobre educación, para una especie de cineforum que tuviéramos o que tendremos, si Dios quiere, por la noche del viernes, a lo que serían las ponencias, pues podría decirse más teóricas o más doctrinales, con un gran comunicador como es Enrique Burguete por la mañana del sábado, un profesor de antropología de la Universidad Católica de Valencia, o nuestro querido don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, sobre la misión de la Iglesia,
Y lo que decías, pues ya por la tarde del sábado en una mesa redonda que trataría de concretar propuestas sociopolíticas, en la cual pues ahí tenemos a nuestro querido Fernando López Luengo, experto teórico, práctico, movilizador sobre esta materia, y otra persona también que, como es el señor Corbera, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, que coordina una serie de colegios católicos, de los cuales uno ha sido especialmente afectado por el asunto al que antes me refería, o un profesor del CEU especializado en esta materia, doctor en políticas y en derecho, como es don Armando Cerolo. El plantel yo creo que es magnífico, pero el curso luego no se reduce solo a eso, como hemos vivido todos en años anteriores. Es una experiencia de encuentro, de convivencia fraterna muy alegre, está el pasillo, está el encuentro en la comida. Muy importante lo que es la vivencia de todo luego en la liturgia, ¿no? Tan ricamente vivida y tan bien celebrada como en años anteriores y preparada. Bueno, pues la verdad que hemos tenido 3 gracias con los cursos anteriores y esperamos que esta se nos pueda volver a repetir, ¿no? Bueno, cuestiones prácticas. Es en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor, 29 y 30 de junio. ¿Plazo para inscribirse está abierto? Sí, el plazo está abierto ya y no tenemos plazo de cierre. Lo que sí tenemos es un plazo de anticipación que nos viene bien a nosotros para organizarnos, saber quién puede venir antes, y es un plazo muy práctico para quien quiera inscribirse ya. Hasta el 10 de junio tiene un descuento el curso de 5 euros sobre la matrícula base, que para los externos es 60 euros con todo incluido, comida, cena, la comida, cena y el desayuno del día y medio en que consiste el curso, y quedarían eso en esos 55 euros. Muy importante que no coincide con ningún partido del Mundial, por lo tanto todo eso está calculado y no va a afectar a nuestra organización. Entonces, pues todo lo tenemos calculado, bien encajado, sí. Bien, importante. Bueno, cuarto curso de verano que prepara Polis junto con la Delegación de Apostolado Seglar. Y como experiencia personal, Julio, tú que has participado en otros cursos anteriores, ¿en qué se diferencia? Porque tú has participado de peregrinaciones, de otro tipo de convivencias, pero este curso de verano, ¿qué tiene de distinto? Claro, están dentro de un entorno de iglesia, que yo creo que es necesario, porque hoy en día en la oferta de cursos de verano uno mira por internet y es muy grande, ¿no? Pero aunque está dentro del entorno de la iglesia, es verdad que es muy distinto, como comentas, a cualquier otro evento al que yo estaba acostumbrado en mi época más de joven y de adulto, ¿no? Porque es verdad que como parte central de los 2 días siempre está la liturgia, como comenta Alfredo, pero esos ratitos de formación, pues claro, no son tanto de mirarnos en el interior, que también, sino también el cómo dar respuesta a lo que el mundo real nos está pidiendo, ¿no? Es verdad que hay a veces que en esos grupos cristianos parroquiales, pues como que tendemos a mirarnos entre nosotros, a ver cómo podemos crecer nosotros, y este curso de verano de Polis yo creo que da ese salto de también algo que nos está pidiendo el Papa, ¿no? Esa cultura del encuentro, esa idea de quiero lío, quiero que salgáis hacia afuera. Entonces, bueno, con una especie de cuestiones prácticas, como comentabas, yo creo que este curso de verano, poquito a poco, ha ido encabezando ciertos temas que nos plantea de la educación, en un camino que los que lo hemos ido viviendo, pues bueno, pues vamos creciendo de alguna manera y lo notamos, ¿no? Cristina, ¿has participado de alguno? Yo he participado de todos los cursos de verano, no he sido miembro de Polis hasta este año ha sido, pero he participado en todos igual que en las jornadas, y en todas me ha parecido un denominador común de todos los cursos, y es lo buenos que son, porque sí, como decía Julio, hay mucha oferta, y es verdad, pero es que vas a una conferencia y si el ponente es bueno, la siguiente es igual. No es decir, hay una línea continuista que dices, madre mía, aparte, o sea, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que te van diciendo de la realidad, de buscar respuestas a lo que está ocurriendo ahora mismo, y dices, bueno, es un curso, bueno, son cursos, mejor dicho, que tienen un nivel altísimo y que te da respuestas a muchas realidades que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, de hecho, ahora mismo, el de este año,
con el tema de la educación, los años anteriores con renovación política, renovación de la sociedad. Entonces yo creo que son cursos muy completos y que dan respuesta a la realidad que se está viviendo en el momento. Por ejemplo, en este curso va a haber un videoforum, pero bueno, intentáis también que haya momentos que no solo sea todo teoría, información, formación, sino bueno, pues también otros momentos interesantes. En otros cursos, en otras ediciones ha habido visitas culturales. Sí, es verdad que este año, porque lo hemos recortado algo, se ha quedado en día y medio, no hemos introducido ese elemento específico de salida cultural que pudiera en cierto sentido verse sustituido por lo que es este videoforum, pero en todos los años anteriores hemos tenido un condimento cultural, un añadido, como pudo ser en el primer año, era año teresiano, y aparte de que se ofrecía, ¿no?, ganar la indulgencia plenaria, se celebró, fue un año, tenemos un recuerdo magnífico de la vivencia en los Carmelitas. Pues el padre Tito nos hizo un recorrido teresiano por Toledo, después de, además de haber visto una breve obra en la sinagoga de la Santa María la Blanca sobre Santa Teresa. Fue todo fantástico, y el segundo año, nada menos que don Ángel Collado, pues abrió uno de sus tesoros, o bueno, sus tesoros, de todos, ¿no? El archivo de la catedral, después de llevarnos por la noche por algunos sitios que no conocíamos de allí de la catedral, y fue una visita verdaderamente, sí que fue una apertura suya generosísima, en la cual pues todos esos tesoros que están a disposición de todos los toledanos, pero que posiblemente es muy difícil acceder y conocer, con la ayuda de sus ayudantes nos los mostraron, y fue fantástico. El año pasado pues igual, otro tesoro donde celebramos una mesa redonda primero, y luego pues tuvimos la visita de lo que fue el Colegio de Doncellas, y con algo que resultó mágico, que fue un taller, o mejor dicho, la cena fue realizada por un grupo de Cáritas, de un taller que se había celebrado durante el año, que culminaban prácticamente su formación con vestidos verdaderamente de Masterchef. Nos ofrecieron un lujo de cena, personas que se encuentran en situaciones de dificultad sociolaboral, pero que resultó aquello algo que no he disfrutado, yo creo, en el mejor de los restaurantes que haya visitado, y en un corredor extraordinario allí en el propio Colegio de Doncellas. Fue, como digo, una experiencia mágica, y todo eso conforma, yo creo, también esos aspectos que enriquecen estas gracias que hemos ido viviendo y recibiendo, ¿no?, en estos cursos, ¿no? Bueno, ¿un curso para todos? Sí, claro. Totalmente. Yo creo que es un curso para todos, para todos, y creo que incluso necesario, necesario para todos los cristianos por la formación que da, porque a veces tenemos la idea de política, los políticos y los cristianos fuera, y yo creo que no. Creo que los cristianos, dentro de nuestras posibilidades, vamos a intentar formarnos y vamos a intentar saber qué es lo que va diciendo la Iglesia sobre todos los temas de actualidad que tenemos ahora. Hay unas becas para jóvenes también. Sí, exacto. He dicho 360 y los jóvenes es justo la mitad, ¿no? Hay como distintas modalidades, sí, ¿no? Sí. Que entendemos que también es muy necesario, ¿no? Esta etapa de discernimiento de los jóvenes, yo hablo también en primera persona, pues engancharse a cómo la doctrina social de la Iglesia, como decía Cristina, da respuesta a los problemas de hoy en día, pues es muy necesario, ¿no?, que luego se crean esos debates de universidad, y este curso está planteado también, por supuesto, para los jóvenes. En cualquier caso, económicamente no debe ser ningún problema. Eso, quien pudiera plantearse lo que fuera, desde luego que hable con nosotros, y el acceso al curso no debe tener ningún obstáculo económico. ¿Dónde nos ponemos en contacto? ¿A través de...? Bueno, eso no sé si hemos dado el correo electrónico, que es el de la Delegación de Apostolado Secular. No obstante, este año sí que hemos hecho algo que no habíamos hecho hasta ahora, es remitir el folleto a todas las parroquias. Luego, en todas las parroquias de todo Toledo está. Por lo tanto, diríjanse a sus párrocos, los interesados que pudieran estar viéndolo ahora, a través de ellos, pues ahí tendrán el folleto.
debiera estar puesto en todas las parroquias, en los corchos exteriores. El correo es difícil decirlo aquí y no sé si desde alguna de las cámaras se pudiera luego ofrecer algún tipo de plano. Es polis.dapseg@gmail.com y ese es el correo al cual inscribirse, y si no, pues a través de ponerse en contacto con lo que es el propio arzobispado, y ahí se les ofrecería información. En la web del arzobispado imagino que lo colgaremos. Está saliendo ahora en pantalla. polis.dapseg@gmail.com. Estupendo. Bueno, cursos de verano anteriores. Esta decimos que es la 4ª edición, la 3ª la vamos a recordar, de hecho tenemos imágenes. ¿A qué estaba dedicado? ¿Temas? A ver. Bueno, que vamos, para el del año pasado, que era el tercero. Vamos al más reciente. Renovar la sociedad, lo hicimos también en la Casa de Ejercicios. Bueno, por comentar algún detalle, a mí me llamó la atención mucho, estamos viendo de imágenes, este es el año pasado, sí. Una conferencia que nos dio un padre que vino del País Vasco, Gaspar de Larrinoa, que nos habló y nos dejó ahí el melón de lo que es el acompañamiento a los políticos, ¿no? Y él, como pastor en un arzobispado de Bilbao, me parece que es donde ha estado trabajando, pues nos contaba su experiencia. Claro, la política en el País Vasco es muy distinta a la que estamos acostumbrados aquí, porque aparte del tema del nacionalismo, pues hay una gran cantidad de partidos políticos, y él nos enfocaba, pues bueno, con unas líneas de actuación muy concretas. Me acuerdo que nos hablaba de San Agustín al principio, cuando San Agustín nos dice aquello de la ciudad terrena con la ciudad celeste, y cómo la ciudad terrena, que es la que vive sin fe, y la ciudad celeste, que es aquella que vive con fe, pues como en la tierra, que es donde están las dos, pues necesitan de esa paz terrestre, que es un poco la que él intenta enfocar en su día a día y en el País Vasco, ¿no? Entonces nos fue dando unas claves que recuerdo. Ahí está también el arzobispo auxiliar que estuvo con nosotros acompañándonos el año pasado en la inauguración. Pues bueno, yo me quedo con ese detalle, ¿no? que nos soltó. Quizá aquí pues en Toledo lo vamos acogiendo a nuestra manera, las palabras que vamos recibiendo de esta gente que viene de fuera. Polis nos sentimos de alguna manera responsables también de ese acompañamiento a aquellos que quieran tener algún tipo de actividad en la vida pública. Y en ese sentido, pues bueno, no sé si Cristina se acordará de alguna conferencia más que tuvimos. Más que de alguna conferencia de ese curso, yo recuerdo una jornada que a mí me llamó mucho la atención, que fue la jornada de Jaime Mayor Oreja. A mí me llamó mucho la atención por lo políticamente... ¿Fue para el mes de abril? Para el mes de abril, sí, fue para el mes de abril, pero yo creo que fue el segundo año. Sí, el año anterior. Sí, porque el primero fue Robert Schuman y el segundo fue Mayor Oreja. Y Mayor Oreja a mí me llamó la atención primero por el cargo político que había tenido, los cargos políticos que había tenido como ministro y todo. Y él decía la necesidad que teníamos de buscar la verdad, y que los políticos necesitaban ese acompañamiento también de los católicos, aunque él decía que en su época de ministro no había estado tan pendiente, que era un fallo que él se ponía, de estar al pie de la gente, ¿no? De lo que opinaba la gente, ¿no? Y él sobre todo recalcaba mucho eso de buscar dentro de la libertad, de buscar esa verdad y que los cristianos nos hagamos presentes de alguna manera a través de corrientes de opinión, de alguna manera, para que pudiéramos ver esa vida pública, estar ahí presentes. A mí me llamó muchísimo la atención Mayor Oreja en cuanto a esas jornadas. Esa jornada, que es una de los eventos que organizamos, ¿no?, desde Polis, intentamos cada año organizar esa jornada. El planteamiento de Mayor Oreja que llamaba a crear corrientes de opinión fue lo que suscitó el que en este curso en concreto de Renovar la Sociedad preparáramos una mesa redonda que bueno, fue realmente Julio quien buscó los ponentes sobre este asunto de corrientes de opinión sociopolítica, ¿no? Sí, además fue justo el enlace, fue la conferencia esta que comentaba el padre Gaspar de Larrinoa, que nos dejó con muchas preguntas en el ambiente, y luego esta mesa redonda que comenta Alfredo, ¿no? Había varios
think tank que se van ahora Sí. o grupos de trabajo, que algunos los hemos tenido ya por aquí, porque la última vez que hablamos de doctrina social de los jóvenes yo me traje aquí a Gonzalo María de Ulloa, que está en la Fundación Valores y Sociedad, de entre paréntesis estuvo también Raúl González Fabre. Bueno, en este sentido, ¿no? Cada uno en su ambiente, unos en el ambiente de la universidad, otros quizá a lo mejor asociados también a partidos políticos, pues cómo no solo desde un partido político, sino también desde asociaciones, pues se da este acompañamiento, ¿no? Porque no es fácil. La Iglesia al final es madre de todos. Esto nos lo decía también Gaspar de la Rinoa en su experiencia a veces complicada, como os decía antes, del nacionalismo también vasco, ¿no? La Iglesia al final es madre de todos y en ese sentido, sin decir quién es bueno y quién es malo, pues tiene que estar acompañando, ¿no? Y esto de las corrientes sociopolíticas también fue muy interesante, que este año, como comentaba Alfredo, también vamos a aprovechar para tener otra mesa redonda en este sentido, ¿no? Sí, el tema del acompañamiento pastoral de políticos es una cuestión que pues, ha estado latiendo en lo que es la misión de Polis en algún sentido, y que en el caso de este sacerdote vasco era una experiencia concreta, que le había estado una decena de años con políticos de distintos signos, de la izquierda hasta el nacionalismo casi extremo. No sé si creo que de lo que era Bildu eran los únicos excluidos o autoexcluidos, y había tenido personas concretas, ¿no? de esos partidos. Eso es algo que nosotros no hemos podido, pues no hemos llegado a tener todavía la capacidad. No obstante, también en el curso anterior, igual Julio organizó una mesa redonda con gente, llevamos de distintos partidos políticos, y también ha sido una forma de acercarnos, y en ese encuentro que decía Julio también fue muy interesante esa mesa, ¿no? Justo, hemos hablado de renovar la sociedad, que fue el curso del año pasado, el del anterior fue renovar la política. Y en ese sentido también con el modelo de mesa redonda fue muy interesante, muy entrañable, porque llevamos concejales, vino hasta una alcaldesa también de distintos partidos políticos, los juntamos a una mesa, gente de movimientos, de sindicatos, y en ese sentido también de esta cultura del encuentro que nos dice el Papa Francisco, pues incentivamos desde Polis este tipo de momentos, ¿no? Que luego al final son con los que cada uno se queda, uy, mira, sentado el de la derecha con el de la izquierda y tal, ¿no? Y en este sentido, algunos cristianos comprometidos, otros menos, pero siempre desde el respeto a la Iglesia y a las ideas en este sentido de la doctrina social de la Iglesia, porque también nos comentaba esto Gaspar de la Rinoa, porque le decíamos, ¿cómo enfocas tú una reunión con uno del PSOE, con uno del PP, etcétera? Y él nos decía que no se bajaba lo político en el sentido de no vamos a hablar de cómo solucionar las pensiones o cómo solucionar el paro, ¿no? Él nos hablaba de lo prepolítico, ¿no? ¿Y qué es lo prepolítico? Pues lo que comentamos siempre en la doctrina social de la Iglesia. Al final, yo creo que no hay político que se precie con un mínimo de vocación, que quiera el bien común, que un buen reparto del destino universal de los bienes, que fomente la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Esos valores de justicia, de libertad, de caridad, que son los que ponen sobre la mesa la doctrina social de la Iglesia a través de los santos padres y otros santos en la historia de la Iglesia, pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo con ellos. Y en este sentido de lo prepolítico es la forma en como tanto los santos padres como incluso los que están metidos en arena, como comentábamos Gaspar de la Rinoa, y desde Polis intentamos poner en funcionamiento, ¿no? Sí. Renovar la política, renovar la sociedad, este año la educación, y el primero de ellos. Sí, el primero fue sobre la crisis. Allá por propuestas 2000. cristianas ante la crisis. Estábamos todavía de hocicoz, es verdad que pues, se puede decir. 15, de hecho, nos lo recordaron el año pasado todavía alguien que quisimos traer el primer año y lo volvimos a traer el año pasado, porque el primero no pudo. Kiko Lorenzo, el director del informe FOESA de Cáritas. El primer año vino un sociólogo del informe FOESA y nos presentó pues, el panorama, podría decirse... desolador que había resultado de la crisis, y cómo podríamos salir todos, era lo que venía a decir, cómo generar un modelo en el cual saliéramos todos de la crisis. Y bueno, resultó muy, muy interesante, porque además la tratamos de enfocar la crisis no solo desde la perspectiva económica, socioeconómica, que aparentemente era la predominante, ¿no? Y trajimos a un economista que incluso trae un enfoque muy singular y muy original para explicar lo que era la crisis,
pero sabiendo que solamente no era una cuestión económica. Por eso invitamos a alguien para hablar sobre educación, a un matrimonio, que ha sido la única vez que ha habido un matrimonio como ponentes, Lourdes y Salvador, estupendos, y especialmente como estrella pues estuvo Monseñor Munilla, que bueno, tuvimos a gente sentada por el suelo para escucharlo. La verdad que se nos quedó pequeña la sala para escucharlo, porque fue un momento, bueno, tuvo una conferencia y luego un encuentro de preguntas abiertas para hablar sobre cualquier tema, cualquier cuestión que se le quisiera plantear. Y bien, pues ese fue nuestro primer curso en el cual pues nos vimos desbordados en cuanto a asistencia y en cuanto a resultados, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa y después recuperamos este tiempo para que me habléis de Polis, de vuestras actividades y para que me cuentes, Cristina, qué es lo que haces en este equipo de trabajo que dices que llevas poco tiempo. Muy poco. Luego me lo cuentas. Enseguida volvemos. Y volvemos de nuevo al arte de educar, compartiendo este espacio hoy con el grupo de trabajo Polis, algunos de sus miembros, el coordinador Alfredo, también están Julio y Cristina. Hablábamos del cuarto curso de verano que se celebra el 29 y 30 de junio de este año, hablábamos del tema, pero a mí me gustaría profundizar un poco más en todas las actividades, porque sí que es cierto que Polis no es solo el curso de verano, sino que a lo largo del año pues realizáis otras actividades. Si te parece, Alfredo, empezamos hablando del origen de este grupo de trabajo, porque os gusta llamaros así. Sí, al final es así como nos hemos terminado denominando. La naturaleza del grupo ha resultado que es esta, ¿no? Es verdad que surge de un impulso inicial pues podría decir de don Emilio Palomo y con la ayuda de Jesús Manuel también, Jesús Manuel Rincón de Acción Católica, ¿no? Hace ya 5 años, dentro de lo que era el marco del plan pastoral y a raíz de bueno, algo que vimos en otro sitio y que quisimos pues tratar de ofrecer algo parecido aquí, salió nuestra historia, esta de Polis, y de ahí se generó un grupo que luego ya también con el liderazgo de Isaac Martín, el delegado apostolado seglar, pues se acabó acogiendo a esa denominación y a esa realidad de grupo de trabajo de la delegación de apostolado seglar, tratando de seguir pues un discernimiento que habíamos visto de cumplir con una misión que atendiera a un discernimiento, el de aparentemente no hay muchos católicos en política o hay pocos, habría que ver también con qué coherencia, con qué calidad, entre comillas. ¿En qué medida la doctrina social de la Iglesia es conocida, lo cual tiene que ver con lo anterior? Y a la vista de todo esto, de estas preguntas, pues tratamos de dedicarnos a eso, a difundir la doctrina social de la Iglesia de una manera mediata, de una forma u otra, y animar de alguna manera al compromiso de los cristianos, singularmente los laicos, los cristianos laicos, en el ámbito político en el sentido más estricto y en el sentido más amplio. Eso es el origen de Polis, y luego su concreción, pues Julio puede explicar un poco cómo funcionamos, porque Cristina es recién llegada, ¿no? a la casa, pues hemos ido dando pasos casi mes a mes, ¿no? Sí, 5 años llevaremos, ¿no? Porque es el cuarto curso de verano, pues con el decalaje desde que empezamos, unos 5 años, entre 10 y 12 más o menos somos los que nos juntamos, como dice Alfredo, cada mes, con esta idea de primero cada uno ir empapándose, ¿no? Al final esto nace también, el que da un paso, y ahora nos contará Cristina el suyo, entiendo que es porque hay algo en su vida que le pide dar un paso en este sentido.
Adelanto también que tanto Cristina como yo, por ejemplo, somos estudiantes de ciencias políticas, pero claro, al final, por mucho que nos interese el mundo de la política, como que se queda corto, ¿no? En este sentido, como cristianos comprometidos, hoy en día la sociedad te ofrece pocos caminos para intentar enriquecerte de esta manera, más allá de lo que puede ser una lectura de ciertas encíclicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este amparo de un grupo, como iglesia que somos, también esto de juntarnos 2 o 3 siempre viene muy bien, y así nos dijo Jesucristo. En este sentido, cada mes nos juntamos, tenemos un ratito de oración, un rato de formación, y luego en este sentido de ir caminando, porque también entendemos que es una responsabilidad, como decía Alfredo, tanto personal como hacia afuera. Que seamos 10 o 12 no dice nada si luego hacemos un curso de verano. Bueno, no me voy a quedar a los números, pero si aparecen 80, 90 personas, o si tenemos una jornada de católicos y vida pública como hemos tenido estos años, que hemos llegado a estar casi 200, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor uno se queda mes a mes y dice, pues parece que no estoy haciendo nada, ¿no? Se ve que se enriquece, se va formando, pero esas semillitas, está claro que el Señor se sirve de ellas para que poco a poco vayamos caminando y sobre todo demos respuesta a aquel mandato que nos vino desde el arzobispo, ¿no? Y en este sentido vamos creciendo tanto personalmente, pero con una responsabilidad de ofrecerle a la Iglesia de Toledo y a la Iglesia en España en general, ¿no? Cristina, que llevas poco tiempo, a ver. Yo llevo poco tiempo. ¿Por qué? Llevo ¿Por poco qué te tiempo. llama la atención Polis? Yo empecé, la verdad es que en las primeras reuniones sí estaba yo, en las primeras reuniones cuando se forma Polis sí estaba. Lo que pasa que, bueno, los la maternidad de Dios, sí, la maternidad me llevó por otro sitio y no pude seguir. Y ahora este año he vuelto a reengancharme y la verdad que muy contenta. Pero por eso mismo, yo en su día cuando estudié políticas, siempre te preguntas, fuera de autores de los típicos del pensamiento cristiano, Santo Tomás de Aquino o alguno más, no tienes ninguna respuesta de qué dice la Iglesia sobre esto o sobre lo otro. Entonces te surge esa inquietud, por lo menos a mí me surgió esa inquietud, y esa inquietud de decir, bueno, ¿por qué no? Vamos a formarme. Entonces yo empecé por ahí, y sobre todo porque yo considero que la política es un servicio público, o sea, no es una profesión, sino que tú estás un tiempo y estás sirviendo a la gente que te ha elegido, ¿no? Entonces, y aparte que no solamente política o político es el que está representándonos, sino todos los que estamos detrás, que tenemos la obligación, yo creo, de mostrar nuestro pensamiento, de decir es esto o lo otro, y de compartirlo con el resto, ¿no? O sea, nosotros los cristianos vivimos en comunidad y esa comunidad se tiene que regir por unas normas, ¿no? Pues vamos a ponernos en común, vamos a buscar cuál es el bien para todos, ¿no? Y entonces esa fue mi inquietud. Y bueno, ya este año me he podido unir a Polis, lo que pasa es que llevo muy poquito tiempo y la verdad es que cada mes nos reunimos con la doctrina social de la Iglesia y bueno, aprendiendo. Estoy en fase de aprendizaje. Y sí, he dicho que somos 10 o 12, pero que no se nos olvide que tenemos detrás rezando por nosotros, haciendo el gran equipo de Polis, que son las hermanas carmelitas del convento de San José, que rezan por la marcha del grupo, pero es curioso que también rezan individualmente por cada uno de los componentes del grupo. Intentamos ir 1 o 2 veces al año y es curioso como ellas, pues ya no se acordarán de nosotros, pero no nos tienen muy claro, rezan por nuestras familias, rezan por nuestros problemas, y eso también hace que el ser parte de Polis sea una familia más grande, ¿no? En ese sentido. Exacto. Bueno, habladme un poco de esas actividades más extraordinarias que organizáis, porque incluso algunos miembros de Polis habéis ofrecido charlas sobre doctrina social de la Iglesia, en ese compromiso del que hablaba antes Cristina, de que bueno, pues no hace falta encabezar la lista de un partido político para participar en lo político, ¿no? Habladme de todas esas actividades, del encuentro también, las jornadas de cristianos y política. Sí, pues todo esto ha ido surgiendo sobre la marcha, lo que serían las 2 actividades, podemos decir, nucleares, entre comillas, estrella. La jornada Cristianos y Política hacia el mes de abril, intentando conseguir el testimonio de algún político cristiano, y el curso de verano, ¿no?
Este año, por diversas circunstancias, no pudo celebrarse la jornada de cristianos y política, que de alguna manera se suplió, y así se anunció incluso, porque también coincidían fechas con la visita nada menos del retiro del padre Raniero Canta la Mesa, tan extraordinario, ¿no? Que igual también aconsejo a quien pueda localizarlo en los archivos de Radio Televisión Diocesana, porque no tienen desperdicio. Esas jornadas, como ya hemos repasado algunas, la de Mayor Oreja, tuvimos con nosotros también a Francisco Vázquez, el político socialista, que si queréis ahora alguno comentáis. Yo quisiera destacar la primera porque me resulta especialmente grata cómo en el año quinto, el primero se puede decir, intentamos traer a alguien, un experto en Robert Schuman. Robert Schuman, el padre de Europa, el padre fundador de las Comunidades Europeas, y no pudo celebrarse, por desgracia. Y sin embargo, el segundo año trajimos a alguien singular que acababa de escribir un libro sobre él, que estaba en contacto con los promotores de su causa de beatificación, un político curioso, ¿no?, que esté en causa de beatificación. Bueno, pues es así, y trajimos la oración para pedir las gracias. El otro día, digo, entre las cosas que pensaba que pudieran salir de aquí, digo, bueno, pues es que yo cuando me pongo a estudiar o a recordar algo, le tengo entre los intercesores a los cuales acudo siempre. Acudo a Robert Schuman, por lo menos siempre que me pongo a preparar cosas de polis, ¿no? Y es curioso porque este señor tiene algo muy particular que lo conecto con algo que he estado viviendo este año a través de la televisión. Una serie que ponían en una cadena prima hermana vuestra, ¿no?, la del Castilla-La Mancha TV, se titulaba Una aldea francesa, no sé si la habrá seguido alguien de los televidentes, en las cuales se veía lo que había sido la ocupación por los nazis de un pueblo francés durante 3 años y pico de la ocupación, el odio generado, los conflictos, también las grandezas y caídas humanas, pero sobre todo lo que podía suponer de odio sembrado, y cómo personas como esta, como Schuman, francés, al poco de haber concluido la Guerra Mundial, genera un proceso de confraternización con otros cristianos o católicos alemanes y otros alemanes de otro tipo, belgas, italianos, para crear un proceso como es el de la Unión Europea, que es un proceso sobre todo de paz, y que ahora mismo estamos arriesgando por estupideces de una serie de líderes, ¿no? Quizá también porque los que deben defenderlo no tratan de acogerse a lo que es ese núcleo original, que es un proceso de paz y de construcción comunitaria, ¿no? Bueno, pues sobre Robert Schuman hablamos en la primera jornada, ¿no? Y luego pues decía Francisco Vázquez, si recordáis algún... Hombre, yo recuerdo especialmente, me tocó hacerle de chofer, no sé si te acuerdas, que sí, verdad. Fui a buscarle al aeropuerto, sí, y bueno, pues con lo entrañable, sí, la trayectoria que he tenido, pues lo que tiene también estar dentro de Polis, que te permite vivir cada uno de los actos de una manera muy especial, a veces con más lío que otro, pero este rato, por ejemplo, relajado del aeropuerto de Barajas a Toledo con Francisco Vázquez de copiloto, pues lo recuerdo de una manera muy entrañable, porque te cuenta lo que es la vida de un político. La cercanía que te da. Profesional, claro, con lo que desde fuera siempre parece como una carga de trabajo, pero él como cristiano comprometido, con muchas crisis y momentos de conciencia complicados como él ha tenido que vivir, pues le ves ahora con esta paz y con esta tranquilidad de decir, yo he hecho siempre lo que me ha pedido la conciencia, y en ese sentido pues también ayuda, ¿no? Luego la charla, yo no sé si al final se salió un poco del guión, porque él habló un poco de sí, me acuerdo perfectamente. A mí me resultó interesante lo que él mostraba, sobre todo de coherencia y de valor. Sí. Él decía que él en su PSOE, el PSOE que él había vivido, jamás, nunca había tenido ningún problema, pero desde luego él había puesto sobre la mesa quién era él y cuáles eran sus principios. No había tenido ningún problema al mostrarse católico, exactamente. Sí, me resultó, pero tuvo que hacerlo. O sea que también el problema muchas veces puede ser nuestra autocensura, ¿no? Yo, por si acaso, me encojo, ¿no? Él, que entre otras aficiones tenía, que curioso que nos descubrió, el cómic, y especialmente tenía una colección en todos los idiomas de todos los cómics del Príncipe Valiente, parece que algo se le había pegado. Y bueno, pues me resultaba esa coherencia, ese valor
como uno de sus más interesantes testimonios. Luego, bueno, Mayor Oreja, al contrario, yo recuerdo que decía que en su partido sí había habido censura a ciertos políticos que se declaraban cristianos y con ciertos temas que les habían sacado de las listas electorales. No dio nombres, pero bueno, todos a lo mejor podíamos imaginar a alguien o podíamos interpretar que lo estaba diciendo por una persona en concreto, por varias. Entonces, a mí eso sí me llamó la atención, que en el PSOE, por ejemplo, Francisco Vázquez, según dijo él, no tuvo ningún tipo de censura, y Mayor Oreja en su partido decía, a lo mejor él no directamente, pero sí conocía a gente que le habían echado para atrás políticamente. Sí, es verdad que también dijo Francisco Vázquez que ya ahora no le resultaría seguramente fácil militar bueno, no sé si seguía militando, pero por lo menos actuar en primera línea en el actual PSOE. Supongo que él no solo le ocurre a él, sino a otros líderes que han estado en primera línea del PSOE, por lo que parece. Pero vamos, no es el tema de actualidad. Decías de las charlas, ¿no? Y nos hemos ido al tema de las jornadas. El año que dedicó el plan pastoral a la difusión, un año en concreto de la doctrina social de la Iglesia, tuvimos especial tarea, ¿no? Y ese año pues dedicamos, yo no sé si lo coordinó Miguel Ángel López Luengo, casi más de 40 charlas, seguramente por toda la diócesis. Distintas parroquias. Sí, de distintas parroquias, no solo en lo que es Toledo Capital, que a veces tendemos a concentrar, desgraciadamente, todos los actos aquí, pues nos esparcimos, nos tocó ir por distintos pueblos. No sé, Julio, si recordarás tú por dónde anduviste. Sí, sí. Yo sí que me tocó por ir a algunos pueblos, no fui de los que más charlas impartí, pero se dieron muchas. A mí sí que recuerdo que de esas charlas, incluso a mí este año me ha llegado a tocar que don Demetrio, que vino al último curso, me invitó a impartir a sus sacerdotes un par de charlas y bueno, pues por lo menos hasta Córdoba ya hemos llegado. Y esa es una de esas actividades que hemos tenido o que tuvimos en ese año especialmente intenso, ¿no? Todo basándonos también en algo que hemos repasado, el otro día lo comentábamos con Cristina, no sé qué te pareció la charla. Sí, porque estuvimos repasando, bueno, pues lo que era la doctrina social de la Iglesia, cómo va enfocada al bien común, y como los pilares fundamentales es Dios, Cristo, la persona y la ley natural. Entonces, bueno, todo eso da una serie de principios, ¿no? Decíamos, de participación, de solidaridad. Entonces, en definitiva, la doctrina social de la Iglesia parece que no está, pero bueno, la tenemos ahí y la tenemos que trabajar. No es solo decir, es un compendio, que es un libro así de gordo y me lo tengo que estudiar. No, vamos a ver cómo es y vamos a profundizar en cada uno de los temas. Entonces, yo no viví ese año, porque no estaba todavía, de cuando estaban en tantos pueblos y esto, pero el otro día, recordándolo, me pareció... Sí, tuvimos una especie de repaso de lo que sería como una charla básica. Una charla básica que tenemos, que vamos a enriquecer en años posteriores, y yo creo que podemos dar la continuidad con algo que ya vinimos aquí a presentar. El hecho de que haya salido, que el año pasado lo presentábamos en el curso, el instrumento del DOCAT, como un manual sintético de doctrina social de la Iglesia, aparentemente solo para jóvenes, no lo creo así, solo para cualquiera, ¿no? Pues esto permite que podamos el año que viene, ya con Cristina también como gran fichaje, para poder ir hasta los confines. De lo básico un poco. Empezar a ir a dar estas charlas básicas y a la vez ir acompañando y presentando el DOCAT para que la gente pueda profundizar, ¿no? Sí. Ese es uno de los también de las actividades que hemos tenido y bueno, pues entre otras, no sé... Hemos sacado lo de los documentos, también podemos hablar sobre ello en este sentido, ¿no? Claro, decíamos que es polis, pues al final estamos viendo que son varias cosas, ¿no? Esta necesidad de difundir la doctrina social de la Iglesia, que a mí me ha tocado ir por algún pueblo de la Mancha profunda, y lo primero que me decían era, bueno, aquí me ha congregado el párroco, pero yo no sé ni a lo que vengo. Es que con el título como que no les decía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un reto de polis, ¿no? Que a lo mejor en esos 45 minutos del modelo de charla básica que comentaba Cristina
en ese año acercarlo. por lo menos salgan con una idea de acercamiento de qué significa la doctrina social de la Iglesia, pues ya es algo. Y luego le hemos dado en momentos puntuales, el grupo Polis también, algún plus, sacando una serie de documentos, que recuerdo fue con las últimas elecciones generales. Hemos sacado, yo creo, para 2 elecciones, en principio generales. Yo creo que de locales y regionales no, pero orientaciones las 2 que hubo, hacia el voto, y, vamos, orientaciones a los cristianos para hacer un discernimiento sobre el voto. Y con el tema del conflicto catalán. Con el tema del conflicto catalán se nos pidió también que pudiéramos preparar un documento. Y también preparamos algo que esto no fue un documento propiamente, sino el hecho de que en Castilla-La Mancha habría un proceso de participación para reformar el Estatuto de Autonomía abierto a las aportaciones de los ciudadanos. Pues oye, nos pusimos manos a la obra durante no mucho tiempo, pero algo conseguimos sacar, una aportación que creo que el proceso va a quedar embarrancado, no va a seguir, por lo que las noticias que tengo, creo, en cuanto a la reforma. Pero a nosotros nos supuso un ejercicio, ¿no? Interesante de todo esto que vemos en esas reuniones, formación, tratar de concretar, hacer tormenta de ideas, hacer propuestas que podían sonar hasta disparatadas, discutirlas, y luego, pues, ya como había que ponerlo negro sobre el blanco, pues concretar. Y fue un ejercicio interesante. En cuanto a los documentos sobre orientaciones al voto, pues yo no sé si ahora que empezar a ir afilando los lápices, porque lo mismo nos vemos dentro de poco, teniendo que empezar a revisar y actualizar la versión 3.0. Es interesante el documento. No tenemos tiempo para más, pero a mí sí que me gustaría resumir todo lo que hemos estado hablando. Si alguien desconoce pues este grupo de trabajo Polis del que hemos hablado, yo creo que una buena ocasión para conocer vuestras aspiraciones y vuestro funcionamiento es participando del 4º curso de verano 29 y 30 de junio, el reto educativo Propuestas desde la Doctrina Social de la Iglesia. En el correo electrónico, a través de la Delegación de Apostolado Seglar, del Arzobispado incluso, pueden informarse para participar de esta iniciativa. Y nada más, muchísimas gracias Alfredo, Julio, Cristina, a vosotros, por acompañarnos, a ti, Conchi, como siempre, y por acudir una vez más a nuestra llamada. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.